Bueno, buenas tardes a esta tercera jornada de la Semana del Ritmo, la reunión que organizan virtual, que organizan la sección del ritmo y la sección de estimulación cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Y tenemos una mesa muy interesante titulada Mi estrategia tras un intento de ablación es, y vamos a tratar 4 sustratos distintos, ¿no? Para ello tenemos 4 ponentes excepcionales. El doctor Toquero, de la Clínica de Puerta de Hierro de Madrid, nos hablará sobre las vías accesorias, qué estrategia va a tener él cuando tiene un intento fallido de ablación de una vía accesoria. Posteriormente, el doctor Moreno, del Hospital Ramón y Cajal, nos va a hablar sobre el flúter auricular atípico. A continuación, la doctora Nayara Calvo, Zaragoza, nos hablará sobre las taquicardias ventriculares idiopáticas del tracto de salida. Y para finalizar, el doctor Almendral, de la Clínica Montepríncipe, aquí en Madrid, de las taquicardias ventriculares isquémicas. Así que tenemos una buena representación de 4 sustratos arrítmicos distintos. Vamos a organizar la sesión de tal manera que tendremos primero oportunidad de oír las ponencias individuales de los expertos, de 15 minutos de duración cada uno, y posteriormente tendremos, si vamos en tiempo, y esperemos que hagamos un esfuerzo en este sentido, media hora de discusión, para lo cual tendremos la posibilidad de ver preguntas vía iPad de la audiencia, etc. Bueno, yo soy Nicasio Pérez Castellano, trabajo en la unidad de arritmia del Hospital Clínico San Carlos como moderador de la mesa, y mi compañero comoderador, el doctor José Ormaeche de Basurto, os dará a continuación algunas pinceladas importantes para aprovechar esta sesión. Hola, buenas tardes igualmente a todos. Recordaros que esta es una actividad acreditada por el Comité de Acreditación de la Sociedad Española de Cardiología con un total de 15 créditos, que para conseguir la acreditación se debe visualizar el 80% del programa científico, es decir, 12 de las 15 horas totales del Congreso, ya sea en directo o en diferido, pero siempre antes del viernes 26 de junio a las 23:59 horas. Si deseas consultar el estado de tu acreditación, accede a la pestaña Mi acreditación, donde se reflejará tu porcentaje de consumo de las sesiones en tiempo real. Podéis enviar preguntas a través del formulario acreditado en la misma página de transmisión de este directo. Y una vez concluya el directo, el vídeo de la sesión quedará colgado en esta misma página web para su posterior consulta. Os animamos también a entrar en la zona póster y revisar todas las comunicaciones afectadas. Y sin más dilación, le damos paso al primer ponente, a Jorge Toquero, que nos va a hablar de las vías accesorias. Muchas gracias, José y Nicasio. Y quisiera comenzar dando las gracias a la organización por poder estar hoy aquí con todos vosotros. Y, como no, a ambas secciones por el esfuerzo tan espectacular que han hecho para que podamos tener al final el congreso habitual que vamos celebrando cada año. En mi caso, de lo que os voy a hablar es de cuál es mi estrategia tras un intento fallido de ablación de una vía accesoria. Y creo que esta es la estrategia que usamos todos ante cualquier intento fallido de cualquier ablación. Vamos a sentarnos a pensar y vamos a planificar qué es lo que vamos a hacer para la siguiente vez. Porque ¿qué ha fallado en ese primer procedimiento? Aquí he querido recoger lo que yo creo que son las principales causas de fallo en un intento de ablación. Hemos localizado mal nuestra vía accesoria, o la hemos localizado bien, pero está en una localización muy difícil de llegar a ella, o bien hemos empleado la energía de una forma no adecuada o una energía que no es la ideal para la localización en la que está mi vía. En función de cuál creamos que ha sido nuestro error, es de la manera que nos vamos a plantear cómo resolver ese error. Vamos a poder, para mejorar la localización de mi vía, emplear navegadores, emplear algunas maniobras electrofisiológicas que vamos a ver en la presentación y, cómo no, resaltar el valor de la monopolar también. Si tenemos una localización de muy difícil acceso, nos tenemos que acordar siempre de vías alternativas y de accesos alternativos, o de cómo las pruebas de imagen nos pueden ayudar en esas localizaciones de muy difícil acceso. Y si mi administración de energía no ha sido adecuada, tengo que plantearme la posibilidad de otras energías o de otras formas de aplicar correctamente mi energía. Así que vamos allá y vamos a empezar por el error de localización de la vía.
Y en ese error de la localización de la vía, que normalmente es lo que más frecuentemente nos pasa cuando no conseguimos solucionar una vía accesoria, he querido empezar con este trabajo que nos recuerda el papel de la monopolar y la utilidad de la monopolar. De tal manera que los autores inciden en que tenemos que tener una monopolar buena, no solo una bipolar buena. Y si os fijáis en este registro, todos probablemente aplicaríamos con una señal tan buena como esta, con continuidad VA e incluso con un potencial de la vía accesoria entre medias, pero si os fijáis en la monopolar, tenemos una monopolar que empieza con una R inicial que es más tardía y que no tiene una pendiente descendente muy buena. Solo retirando unos milímetros el catéter encuentran esta otra monopolar donde sí que tienen una pendiente descendente mucho mejor, un patrón de QS e incluso un potencial de la vía, a pesar de que la señal de la bipolar es discretamente peor. Así que siempre acordarnos que la monopolar nos puede ayudar a localizar siempre correctamente nuestra vía accesoria. Maniobras electrofisiológicas que nos pueden ayudar, una de las que siempre tenemos que mantener en mente es estimular a ambos lados de la inserción de esa vía accesoria. Si os fijáis en estos ejemplos y en estos esquemas, podemos pensar cuando estamos estimulando, en este caso desde el ventrículo, a un lado de la vía y vemos la activación ventricular y auricular. El esquema es muy claramente explicativo, pero nos llevaría a aplicar la posición, en este caso, seno coronario 2. Sin embargo, cuando estimulamos al otro lado de la inserción de la vía, fijaros cómo se separan las señales ventriculares y auriculares, y los autores nos inciden mucho en la importancia de registrar esos potenciales de vía accesoria. Lo mismo es válido también para cuando estamos estimulando en la aurícula. Por lo tanto, en vías de trayecto oblicuo es muy importante estimular a uno y otro lado de la inserción de esa vía para delimitar exactamente dónde está nuestra vía accesoria. Este es un ejemplo real de esta publicación donde los autores primero estimulan en la región basal septal del ventrículo derecho y con ese frente de onda parece que en posiciones muy distales del seno coronario es donde tenemos las mejores señales. Sin embargo, al estimular desde el tracto de salida del ventrículo derecho, fijaros cómo cambia esa relación ventrículo-atrial, cómo aparecen esos potenciales de vía accesoria y cómo lo que podía parecer una posición muy distal cambia a una zona más media del seno coronario. En esta publicación, que analizan 114 pacientes, fijaros lo frecuentes que son esas vías de trayecto oblicuo. Hay algunas localizaciones donde incluso el 100% de las vías tenían un trayecto oblicuo, el 90% en posteroseptales, el 83% en anteroseptales. Y los autores nos inciden mucho en esa importancia de localizar ese potencial de la vía accesoria, de tal manera que cuando localizan ese potencial con esta maniobra, en promedio aplican una aplicación para quitar la vía accesoria, mientras que cuando no localizan ese potencial acaban usando un promedio de 4.5 aplicaciones. Una de las limitaciones y de las causas de fracaso también en las vías accesorias es en el lado derecho la ausencia del seno coronario. Y siempre se ha dicho que la no posibilidad de ver simultáneamente la activación del ventrículo y de la aurícula es una de las causas probablemente que está detrás de fallos en vías derechas. Los autores de este trabajo lo que emplean es un catéter halo, un catéter duodecapolar posicionado alrededor del anillo tricúspide, de tal manera que podemos ver durante estimulación ventricular la relación entre ventrículos y aurículas y localizar la mayor precocidad auricular y el punto de inserción de la vía de forma mucho más correcta. Como no, a la hora de localizar vías vamos a hablar de navegadores, pero no solo vamos a hablar de un mapa convencional de activación, vamos a hablar de usos también imaginativos de navegadores, como en este trabajo de autores españoles, donde lo que usan es la combinación de dos mapas. Emplean un mapa de activación anterógrada y un mapa de activación retrógrada que fusionan en un único mapa y hacen un artificio de tal manera que cogen dos veces las mayores precocidades ventriculares para marcar el límite inferior y dos veces las mayores precocidades auriculares para marcar el límite superior. Y de esa manera, en este caso donde habían fallado dos procedimientos previos, un primero porque hizo un bloqueo V transitorio y un segundo procedimiento porque a pesar de buenas precocidades no consiguen eliminar la vía, mediante este artificio que os comentaba consiguen delimitar un trayecto oblicuo de esta vía y justo aplicando en el punto medio de ese trayecto oblicuo, eliminan esa vía accesoria sin afectar al sistema de conducción. Navegador nos puede ayudar en casos como este otro, también de autores españoles, donde fijaros cómo el mapa de activación retrógrada en taquicardia ortodrómica habla de un área muy extensa de mejores precocidades, que se extiende hasta la base de la orejuela. Y lo mismo pasaba cuando se hace un mapa de activación anterógrada, un área muy extensa que está abarcando todo el istmo mitral e incluso la base de la orejuela. El encontrar ese área tan extensa de precocidades les lleva a los autores a plantear que la vía tiene un trayecto como este,
como si fuese un árbol con un tronco común a la altura del seno coronario, aprovechando el ligamento de Marshall y ramificaciones del seno coronario, ramificaciones venosas que conducen la actividad hacia la aurícula. El plantearse esto es lo que lleva a los autores a realizar un par de puntos de aplicación en el interior del seno coronario, como veis en esta otra imagen, donde encuentran señales como estas y donde encuentran potencial de esa vía accesoria en el interior del seno coronario. El navegador también nos puede ayudar en casos como estos, ¿no? Este es un trabajo del 2011 donde los autores se plantean en fracasos de vías accesorias la posibilidad de que la inserción auricular de esa vía esté muy lejana del anillo auriculoventricular. Y definen como muy lejana cuando encuentran una relación de la amplitud auricular y ventricular de más de 1 y una distancia al anillo tricúspide de más de 1 centímetro. Fijaros que en estos casos se encuentran hasta 20 milímetros de distancia con respecto al anillo tricúspide. Y estas son las imágenes que nos presentan. Creo que sería muy difícil plantearnos el llegar a localizaciones como estas con un mapeo que no incluyese al navegador. Fijaros la distancia que tenemos aquí hasta el anillo tricúspide o en este otro punto hasta el anillo tricúspide. Y eso mismo los autores, unos años más tarde, lo reproducen también en vías izquierdas, no solo derechas, donde encuentran incluso una distancia mayor, inserciones auriculares de la vía hasta 25 milímetros lejanas al anillo mitral, sobre todo a nivel del techo de la aurícula izquierda y a nivel de la base de la orejuela. Y nuevamente pensad sin navegador el buscar con nuestro catéter punto a punto localizaciones tan distantes del anillo auriculoventricular como las que nos muestran en estas imágenes. Y finalmente el navegador también nos puede ayudar en anatomías fuera de lo común, como en este caso donde tenemos un divertículo del seno coronario. Seguro que todos conocéis, se han descrito muchas veces vías posterosetales en relación con divertículos del seno coronario. Pero aunque realicemos un venograma del seno coronario, pensad lo difícil que sería mapear con nuestro catéter en esta zona y localizar el punto de mayor precocidad de esta zona solo con la escopia. Sin embargo, cuando empleamos el navegador, fijaros cómo nos ayuda a la hora de no solo conocer la anatomía de ese divertículo, sino también encontrar el punto más precoz de activación y el punto de ablación de esa vía accesoria. Así pues, hemos hablado de errores de localización y cómo nos puede hablar la utilidad que puede tener la monopolar, la utilidad que pueden tener diferentes maniobras electrofisiológicas o el navegador. Pero una vez que tenemos bien localizada nuestra vía, puede ser que mi vía se encuentre en una localización de muy difícil acceso. Y recordad que las vías tradicionalmente, cuando las ablacionaban los cirujanos y no los cardiólogos o los electrofisiólogos, el acceso era siempre epicárdico. Y tenemos otra forma de acceder a las vías accesorias al anillo EV, que es el epicardio. En este trabajo que nos presentan los autores se trata de un paciente que se somete hasta 4 procedimientos de ablación. En el primero intentan por el lado derecho, sin éxito. En el segundo intentan por el lado izquierdo, sin éxito. Y en el tercer procedimiento se meten en el epicardio y encuentran precocidades como estas, aunque la monopolar no es muy buena. Y el mayor problema que se encuentra en el epicardio es este. El catéter de ablación finalmente está pegado a una descendente posterior que les impide aplicar en esa zona. Volveremos luego a este trabajo y a este caso porque es muy bonito cómo finalmente resuelven esta situación. Pero que mantengamos en mente que el epicardio es otra forma de acceder a nuestras vías accesorias. Y como no, los padres del acceso epicárdico, el grupo del doctor Sosa, nos cuentan su experiencia con vías accesorias donde habían fallado accesos endocavitarios. Y fijaros en estas imágenes que nos muestran, donde un catéter en la vena cardíaca media nos da unas señales buenas pero no óptimas, un catéter en el anillo mitral nos vuelve a dar señales buenas pero no óptimas, pero cuando consiguen en el epicardio encontrar incluso un potencial de la vía accesoria, es donde aplicando en esa localización consiguen eliminar esa vía accesoria. Por supuesto, el epicardio no es la panacea tampoco para este tipo de vías. Y ellos analizan 21 casos que se habían fallado endocavitariamente y fijaros cómo localizan precocidades mejores en el epicardio que en el endocardio en 6 pacientes y en los 6 consiguen eliminar esa vía accesoria. En los demás casos, solo en algunos de los casos logran la eliminación desde el epicardio. Así pues, no es la panacea, pero es un acceso más. Es algo que tiene que estar en nuestra cabeza también la posibilidad de llegar a esas vías difíciles a través del epicardio. También en el epicardio podemos tener vías en relación con ciertas malformaciones como la que se presenta en esta, donde es muy importante, este también es el tercer procedimiento de un paciente, un fracaso endocavitario previo, un fracaso epicárdico previo, y antes de meterse a un tercer procedimiento lo que hacen es un escáner del paciente. Y en el escáner fijaros que encuentran un apéndice derecho tremendamente dilatado, prácticamente es un aneurisma de la orejuela, además conectado a este divertículo,
a través de una zona de collar, de este pequeño cuello que está justo a la altura del anillo ventricular o del anillo aurículo-ventricular. Combinan esto con mapeo electrocardiográfico de superficie, donde encuentran que las mayores precocidades están justo en la boca, en ese collar o en ese cuello de entrada al divertículo, de tal manera que mapeando en el interior del mismo es donde localizan el punto más precoz de la vía donde ablacionan finalmente. Pensad en un caso como este si no hubiesen tenido una imagen previa que te marca esa anatomía tan extraña, ese aneurisma de la orejuela conectado a ese divertículo. Así que la imagen previa en casos difíciles nos puede ayudar mucho a saber qué es lo que tenemos. Pero también nos puede ayudar a pensar en estructuras adyacentes. Este otro trabajo, los autores se plantean cuál es la mejor vía de abordaje para el tratamiento de vías paragisianas. En el 88% de ellas las acaban tratando desde acceso femoral, el convencional que usamos todos. Pero en el otro 12% nos recuerdan, por un lado, el acceso superior, el acceso subclavio que mejora el contacto con esa zona paragisiana, y por otro lado nos recuerdan que el seno no coronariano está justo encima de esa zona paragisiana o perigisiana que nos interesa en ese caso. Por lo tanto, en vías que podamos fallar en esa localización, hemos de pensar también en la posibilidad de técnicas de imagen y de poder aprovechar estructuras cercanas como el seno no coronariano. Y el tercer punto del que quería hablaros es la energía no adecuada, no tanto en cuanto a la fuente de energía que estamos empleando, sino también en cuanto al el fallo de contacto o el insuficiente contacto de mi catéter con la zona que queremos ablacionar. ¿Os acordáis que hablábamos ya antes de este caso, de este artículo que habíamos hablado, donde el acceso epicárdico no pueden ablacionar finalmente por la cercanía de la descendente posterior? Y lo que hacen los autores finalmente es emplear energía bipolar, de tal manera que emplean un catéter en el ventrículo derecho como electrodo activo y un catéter en el ventrículo izquierdo como electrodo dispersivo. Sabéis que la aplicación bipolar entre uno y otro catéter permite conseguir mucha mayor profundidad. Hay trabajos que hablan de hasta 24 milímetros de profundidad de la ablación y es de la manera en la que consiguen eliminar esa vía accesoria. En este otro trabajo lo que nos recuerdan es lo importante que es el contacto de mi catéter en vías derechas, donde muchas veces el entrar sin una vaina nos hace que, aunque lleguemos a la vía, el contacto de mi catéter es muy malo y muchas veces intermitente y no conseguimos eliminar esa vía accesoria. Los autores emplean en este caso vainas preformadas o vainas deflectables y lo que llaman una curva en U invertida o en S invertida, de tal manera que entran primero en el ventrículo y vuelven con la punta del catéter por debajo de las valvas de la válvula tricúspide para conseguir un buen apoyo y un buen contacto en la zona ventricular de inserción de esa vía accesoria. Algo parecido a lo que nos publican en este otro trabajo, donde ellos le llaman también como una curva invertida o como la inversión del catéter para garantizar el adecuado contacto a la hora de esa inserción ventricular de la vía accesoria, tocarla de forma mantenida y mantener un buen contacto durante toda la aplicación. Estamos llegando ya al final de lo que quería contaros a lo largo de la presentación y compartir con vosotros la experiencia de 3 centros europeos, uno francés y 2 centros británicos, donde analizan su experiencia a lo largo de 7 años con 89 pacientes que son sometidos a un segundo o un tercer procedimiento de ablación. Y nos van dando recomendaciones en función de cuál sea la localización de la vía accesoria y cuáles son las medidas que tenemos que planificar para esa vía accesoria. Y nos dicen que en vías laterales izquierdas la causa más frecuente de fallo es el mapeo inexacto, el no haber empleado un abordaje transeptal que no garantice un buen contacto con la vía y el no pensar en el epicardio o el empleo de catéteres irrigados. En caso de vías posteroseptales y en relación con el seno coronario, insisten en que es muy importante el abordaje biatrial y desde el interior del seno coronario, empleando catéteres irrigados en dicho seno coronario. En vías anteroseptales y laterales derechas insisten mucho, como hemos visto a lo largo de la presentación, en emplear vainas largas y el abordaje subclavio para garantizar un buen contacto con la vía accesoria, con la inserción de la vía. Y en vías medioseptales y paragisianas insisten en aumentar muy poquito a poco, muy progresivamente la potencia que estamos empleando, garantizando siempre la seguridad y empezando desde tan poquito como 5 vatios, o pensar en la crioablación si nos preocupa mucho el riesgo de bloqueo AV. Así pues, y para concluir, mi abordaje tras un fallo en una ablación de la vía accesoria es explotar todo el potencial diagnóstico que podamos tener. Catéteres multipolares en función de dónde esté esa vía accesoria, aprovechar la señal monopolar, modificar el frente de onda, como hemos visto, para descartar un trayecto oblicuo de esa vía accesoria.
Maniobras y abordajes, digamos, imaginativos, emplear vainas tanto preformadas como deflectables, invertir nuestros catéteres, pensar en las estructuras adyacentes, en el epicardio, en el seno no coronariano. Y en caso de fracaso, antes de meternos a un nuevo procedimiento, pensar y planificar por qué hemos podido fallar y cómo lo podemos solventar en la siguiente ocasión. Pensar en pruebas de imágenes previas, como puede ser un TAC o como puede ser incluso la fase venosa de un cateterismo que pueda tener ya realizado mi paciente y que muchas veces nos muestra ese aneurisma del seno coronario o ese divertículo del seno coronario. Y durante el procedimiento no olvidar que podemos hacer también un venograma del seno coronario o podemos apoyarnos en los navegadores. En casos de vías muy profundas donde no conseguimos llegar, hemos hablado de la posibilidad de emplear ablación bifásica o catéteres irrigados que nos permitan aumentar la profundidad de mi ablación. Así pues, y para resumir en una frase, localizar bien la vía accesoria, planificar cuál es el mejor acceso para llegar a esa vía accesoria y asegurar una adecuada entrega de energía. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jorge, por atenerte al tiempo y por la exposición tan brillante. Pasamos a continuación al doctor Javier Moreno, del Hospital Ramón y Cajal, que nos va a hablar sobre el flúter auricular atípico. Muchísimas gracias. En primer lugar, dar las gracias al comité que me eligió para dar esta charla, porque es un tema que me encanta y del que cada día aprendo, con cada caso aprendo más. Con lo cual estoy absolutamente emocionado con ello y yo creo que no tiene nada que ver los resultados que tenemos ahora con los que teníamos hace unos años. Es donde más se está notando, yo creo, en los avances tecnológicos que estamos teniendo. Entonces, mi estrategia es un intento fallido de ablación de flúter atípico. Disculpa, ¿me dejáis para pasar a las diapositivas? Sí, muchas gracias. Lo primero que haría es mejorar la logística. Ahora veremos lo que es. Segundo, mapear más despacio. Tercero, pensar mucho más de lo que pensamos la primera vez que hicimos el procedimiento. Quemar los sismos del circuito y asegurando el contacto, que en mi opinión es extraordinariamente importante si queremos evitar recurrencias. Comprobándolo a línea de bloqueo por el mismo motivo. No vale con quitarlo y todos contentos, sino que hay que ir un poquito más. Y por último, intentar que después de quitar el flúter no haya algo fácilmente inducible, porque el paciente va a recurrir no con lo mismo, sino con un primo probablemente del anterior circuito. Cuando me refiero a mejorar la logística, lo que quiero decir es esto. Nosotros sistemáticamente, si se ha hecho un procedimiento que nos encontramos un flúter atípico a las 2 de la tarde cuando pensábamos que iba a ser un flúter común, ahora mismo paramos el procedimiento. Antes, si dices, bueno, vamos a hacer un intento, nos encontrábamos con que ese intento era fallido en la mayor parte de casos. Entonces, nos obligamos a hacerlo con anestesia general. Si no, con una sedación importante, punto número 1, porque el problema es que si quieres hacer un buen mapa, una cartografía extensa, si el paciente se mueve porque está cansado del procedimiento, puede ser que todas tus referencias se vayan al carajo. Entonces, no podemos permitirnos eso. Entonces, nosotros, sistemáticamente, anestesia general a todo flúter atípico. Empezar a las 8. Es decir, tienes que ser el primer caso de la mañana. No puede ser que tengas un marcapasos antes y luego el flúter atípico, o que haya un marcapasos después de, porque la coronaria te ha dicho que tienes que poner un marcapasos después, porque te va a poner nervioso, vas a intentar zanjar las cosas, vas a evaluar menos el circuito porque estás con prisas de que tienes que acabar pronto porque hay otro caso después. Eso aumenta la tasa de fallos. Y luego, lo que hacemos sistemáticamente es usar muchos catéteres, muchos polos, catéteres de alta definición y un soporte navegador 3 dimensiones. Y con la suma de estas cosas, creo que nosotros personalmente hemos incrementado bastante la tasa de éxito de los procedimientos que hace unos años era muchísimo peor. Cuando hablo de mapear despacio, el primer punto ya no es mapear con alta definición, es que tus catéteres de referencias tengan muchos polos. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que haya cambios de circuito durante el mapeo o que haya cambios de salida y tú no te des cuenta. Si os fijáis aquí en la diapositiva, lo que tenemos es un catéter de 24 polos a la izquierda y un catéter de 20 polos a la derecha. No bajamos de ahí. Si algo odiamos para hacer un flúter atípico es ir con un decapolar. Lo que te pierdes muchísima información con eso. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una ablación de un flúter atípico y, bueno, pues entre este flúter 1 y vamos flúter 2, puede ser sencillamente que estemos hemos mecánicamente golpeado, tenemos un flúter más lento ahora y seguimos con el mismo flúter. Pero si os muestro toda la perspectiva que tenemos cuando usamos un catéter de 24 polos o 20 polos, vemos que tenemos flúter 1 y que tenemos flúter 2 y que una cosa no tiene nada que ver
con la otra. Entonces, por favor, no vayáis solo con un decapolar para hacer un flúter atípico. Necesitamos mucha más información simultánea de aurícula derecha y de aurícula izquierda. En este caso, este paciente pasa un flúter 3 y pasa un flúter 4 y pasa un flúter 5. Necesitas muchos polos, ya no solamente para mapear activamente el circuito, sino para darte cuenta de si estás con la misma arritmia o te acaba de cambiar. Luego tienes que parar el mapeo y proceder a mapear una cosa nueva. Otra cosa que también es extraordinariamente útil, tener catéteres de 20 polos o de 24 polos entre la aurícula derecha y el seno coronario. Hay casos como este, en la ablación te encuentras con un bloqueo de salida. Súbitamente, si os fijáis, los verdes están exactamente igual, pero los azules ha habido un claro cambio en la salida. Y esto puede ser súbito, que bueno, en el decapolar no te darías cuenta que te acaba de pasar esto, pero con catéteres registrando la aurícula derecha lo ves claramente. Pero puede ocurrir que otras veces sea una cosa tan liviana como esto. Tú estás trabajando y no te estás dando cuenta de que está cambiando la salida del circuito conforme estás haciendo la ablación. Por eso, por favor, siempre con catéteres 20 polos o 24 polos. Más cosas. Muy importante, analizar en qué cavidad crees que viene la arritmia y mapearla por completo. Nosotros personalmente no nos gusta mapear una zona del corazón para ninguna arritmia. Si nos metemos a saco. Metemos hasta mapearla entera. Y nos preguntamos, ¿tengo todo el ciclo de la taquicardia una vez que he acabado de mapear esa cavidad? Si claramente no, si ahí pues, tienes el 70% del longitud de ciclo, 60%, no llegas ni al 80%, o es una taquicardia auricular focal, o puede ser que venga de la otra cavidad, de la otra aurícula. Y nos preguntamos por ello muchas veces, ¿hay alguien al otro lado de lo que yo estoy viendo? Es decir, ojo con taquicardias auriculares y flúteres auriculares atípicos septales, en los que puede ser que realmente donde esté viniendo es de la otra cavidad. Por ejemplo, en este caso hemos mapeado una taquicardia auricular a 400 milisegundos de longitud de ciclo y tenemos bueno, pues un mapa de aquí de activación en el que estamos cubriendo, no llega a 100 milisegundos de los 400 milisegundos, con una precocidad de menos 65 justo por detrás del GIS. Bueno, un patrón focal. Pero claro, la duda es, ¿esto es porque es una activación de la aurícula derecha porque me está viniendo por el Bachmann desde aquí y esto realmente donde tengo que ir a la aurícula izquierda? Bueno, pues vamos a la aurícula izquierda. Vamos a la aurícula izquierda y lo que tenemos es 80 milisegundos de los 400 y lo más precoces no es tan precoz como el anterior, son menos 45 milisegundos. Entonces, claramente esto no viene de aquí. Lo cual nos llevaría a ir de nuevo a la aurícula derecha e ir a quemar justo detrás del GIS. Entonces, yo creo que ya todos sabemos que en este caso lo que tenemos que hacer es irnos a lo que está en el medio. Ir a la aorta, y si nos vamos a fijar aquí, la precocidad es la misma, los menos 65 milisegundos que teníamos en la aurícula derecha, y vemos un patrón que está viendo desde el seno no coronario. Vemos en amarillo la bola del GIS. Entonces, justo por detrás, que es mucho más seguro hacerlo a nivel de la aorta, seno no coronario, una vez que sabes que estás ahí, que ir justo detrás de la vía rápida de la aurícula derecha para ir a por ello. Entonces, nunca olvidamos que el septo es una estructura entre dos cavidades. Más cosas. En este caso hemos hecho una ablación de un flúter perimetral y en las comprobaciones, a ver si eso es suficiente, inducimos este flúter. Y hemos hecho una línea mitral anterior, flúter perimetral. Entonces vamos a hacer un mapa de esta nueva arritmia tras quitar el flúter perimetral. Nos encontramos bueno, con un mapa de activación, rojo por aquí, violeta por aquí. Bueno, vamos a ver esto si corremos la propagación. Interna vemos que aquí parece como que el circuito podría estar cruzando por aquí, incluso si analizamos el mapa de voltaje, parece un menor voltaje en esta zona de aquí. Bueno, pues corriendo el mapa de propagación, lo que nos muestra es algo compatible a con que en efecto sigue habiendo una reentrada perimetral donde hay esa zona donde no hemos creado la suficiente necrosis, parece que es donde puede estar el gap. Esto es lo que nos está diciendo el navegador, pero tenemos que ir más allá de eso. Si nos fijamos, vamos a ver que aquí lo que tenemos mapeado entre este tiempo y este tiempo son 350 milisegundos. ¿Respecto a qué? Respecto a 530 milisegundos de la longitud de ciclo. Es decir, no estamos mapeando toda la taquicardia. Luego, esto de aquí, violeta, no se continúa con lo naranja. De hecho, si os fijáis, el sistema nos está engañando, porque nos dice que pasa desde aquí hasta esto. Luego, todo este trozo de aquí no está siendo proyectado en nuestro mapa de propagación. Toda esta parte de aquí no, con lo cual, esta imagen aquí es falsa. Seguimos, bueno, pues como no tengo todo el ciclo de taquicardia, pues no parece una macroentrada de local, vamos a ver si esto es electrograma más precoz, como de salida, está justo en el septo, otra vez volvemos al maldito septo, vamos a ver qué pasaría a la aurícula derecha. Y en la aurícula derecha lo que tenemos es este mapa. Tras mapear tenemos 323 milisegundos de los 535, otra vez que no tenemos los 530, de la longitud de ciclo total.
Pero si miramos el punto más precoz en la unión entre la cava superior y la aurícula derecha alta del septo, vemos que esto es claramente más precoz que lo que teníamos en la aurícula izquierda. Bueno, entonces no tenemos toda la longitud de ciclo taquicardia, a ver si esto va a ser una taquicardia auricular focal. Entonces, si analizamos el vídeo con las dos cavidades, lo que nos encontramos es que realmente todo violeta es un dead end. No tiene nada que ver con el circuito. Entonces, ojo con los navegadores, hay que procesar, porque nos podría llevar a estar quemando horas y horas fallando en esta ablación. De hecho, en este caso pusimos el catéter multielectrodo en esa región del inicio de la cava superior y poniendo el catéter de ablación justo ahí en la punta más precoz, pues ya ves que en muy poquito se quita. Más cosas. Catéteres de referencia, mapeamos por completo la cavidad, ojo al septo que posee los lados y mapeo de alta definición. Claramente, en mi opinión, este es el gran cambio en los últimos años. La información que nos están trayendo los catéteres son realmente las que nos están descubriendo dónde están los sismos de los circuitos. Porque nos permiten ver cosas como esta. Fijaros, con los catéteres convencionales de 24 polos, la diferencia entre estos electrogramas y los electrogramas que tenemos con un catéter de alta definición en esta microreentrada. En otros casos, en macroreentradas, por ejemplo, es una macroreentrada como esto que está dando vueltas, por un lado, al anillo mitral y, por otro lado, a una cicatriz a nivel anterior de la aurícula izquierda. Bueno, pues los catéteres de alta definición nos permite ver que tenemos una línea de dobles electrogramas aquí y lo que hacemos es buscar donde no haya dobles electrogramas, buscar electrogramas fragmentados que puedan suponer el camino del medio. Y esto, para activación, en este caso lo que veríamos es, bueno, anotamos siempre manualmente con bolas azules aquellos sitios donde vemos estos cambios de transición de color, estos claramente dobles electrogramas, un primer electrograma aquí y un segundo electrograma aquí, mientras que en la región del medio es donde tenemos la activación completa, lo que une el gap entre las dos líneas de bloqueo. Esto es lo que nos permite los catéteres de alta definición, ver la diferencia entre dobles electrogramas y la zona común del medio. En otro caso, otra macroreentrada, también tenemos una vuelta alrededor del anillo mitral, pero también tenemos otra vuelta a nivel anterior. Marcamos manualmente aquellos sitios de dobles electrogramas y lo que hacemos es buscar dónde están los electrogramas bonitos, dónde está el istmo, porque sabemos que si encontramos el istmo, la ablación va a ser más sencilla. Y en este caso, estos son los electrogramas a nivel del navegador, pero yo diré que lo que realmente adoro siempre es el mirar al navegador, mirar más que el navegador, mirar el IP Recording System, el polígrafo, para ver cosas como esta. Si aumentamos el voltaje de la señal, somos capaces de ver esto con un catéter de ablación, es mucho más difícil de poder detectarlo. Que no se os olvide, cuando hablamos de dobles electrogramas, en que si tenemos que tratar pacientes con cicatrices quirúrgicas, puede ocurrir que tenga una línea de dobles electrogramas lineal y lo que tengamos es que donde esos dobles electrogramas confluyen en un único, ese es el punto por donde está dando la vuelta el circuito. Luego también son útiles los catéteres lineales cuando sospechamos incisionales. Más casos. Ahora tenemos hasta software automático capaz de detectar los dobles electrogramas, como ocurriría en el caso de arritmia con LumiPoint. De forma automática nos va a decir dónde hay zonas de dobles electrogramas, a diferencia de zonas donde no hay dobles electrogramas, porque lo que tenemos en este caso es una gran fragmentación. Y aparte de eso, los nuevos navegadores, tanto Carto con el Hybrid como el Skyline de arritmia, te permiten ver aquellas zonas diastólicas del circuito donde probablemente es donde se encuentra la zona que tienes que tratar. No siempre, pero ayuda mucho ver herramientas como esta, donde te muestra aquellos píxeles que ocurren en las fases diastólicas. Pero eso sí, sabiendo que no encontrar una fragmentación es igual a que ahí está el circuito. Tenemos casos como este, con señales preciosas, donde bueno, la aplicación local aquí no hizo absolutamente nada y el circuito de hecho estaba alejado de este punto. Tenemos otra zona como esta, en otra arritmia diferente, donde tenemos unas señales preciosas, fragmentadas, muy localizadas, muy interesantes, pero que luego si analizamos de dónde viene esto, que es en este caso, hacemos una reentrada por aquí, patrón focal viniendo del ligamento de Marshall, de la vena de Marshall, y lo que tenemos es que aquí es una zona de confluencia de frentes y todo lo que vemos aquí no es más que confluencia de frentes. Entonces, es muy interesante, muy importante marcar aquella zona de fragmentación, pero ojo, puede ser claves o puede ser menos bystander, pero por lo menos déjalas anotadas. Y luego hay que corregir los electrogramas, es decir, ya sabes que nos encanta quitarnos los guantes y sentarnos con el navegador y pensar, limpiando ruidos, ¿no? Por ejemplo, hemos acabado de mapear una cavidad y vemos que hay una zona aquí violeta aquí abajo, otra zona violeta aquí arriba, una zona aquí violeta. Hombre, si lo
analizas un poquito, lo procesas, probablemente consigas quitarte eso, ¿no? Aquí en la pared posterior, en este caso, pues, ¿que esto es un error o no? Pues mira, lo chequeas, haces un doble clic, te aseguras que no, realmente este punto aquí no es precoz, sino que es más tardío, ¿no? Aquí lo mismo, es decir, trabajar un poquito los mapas antes de pensar exactamente dónde está el circuito, en nuestra opinión, nos facilita mucho los procedimientos. En este caso aquí vemos esto, pero si lo limpiamos y añadimos cosas como el limit slate o mapas reentrantes en el caso de Insight, pues nos resulta bastante más fácil de interpretar. Luego hacemos nuestra fase de pensar dónde está el circuito es después de haber limpiado las señales. En este caso, por ejemplo, hemos estado mapeando aquí una arritmia auricular. Si uno analiza esto, pues no es muy visual de dónde está viniendo el circuito, porque tenemos dos zonas naranjas simultáneas, aquí en la aurícula derecha lateral baja, aquí a nivel de la cara anterior de la aurícula izquierda. Si uno analiza las cosas y se lo toma con un poquito de tranquilidad, de que estos puntos de aquí, un ciclo de retorno nos dirá que son muy, muy tardíos, no hay que anotarlos como igual de precoces que estos, sino muy, muy pasados. Son las zonas, como decía el doctor Franco, zonas ultravioletas, aquellas que están activándose muy, muy tarde del circuito. Entonces, si quieres entender el circuito, tendrás que marcar aquellas zonas muy tardías o bien olvidarte de ellas y llevándolas a supervioletas. Correr mapa de propagación. Una vez que hemos limpiado la señal, una vez que tenemos el mapa, nos gusta no solamente darle una vuelta en AP a ver qué pasa, sino ir sistemáticamente, pared posterior, venas izquierdas, venas derechas, sistemáticamente mirando qué circuito. ¿Por qué? Porque si no, a veces encuentras un circuito y dejas de mirar más. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos la pared posterior, mapear una aurícula izquierda, aquí claramente no hay un patrón reentrante en esta pared posterior. Si cogemos aquí alrededor de las venas izquierdas, no hay un patrón reentrante en las venas izquierdas, claramente una convergencia de frentes. Si miramos las venas derechas, pues el frente pasa por ahí, pero no está reentrando aquí. A nivel de OAI, aquí ya sí que nos encontramos una rotación perimetral, pero también nos obligamos a mirar la cara anterior porque te encuentras a veces con figuras de 8, como os he mostrado ante los dos casos, dando vueltas también aquí. Luego, no vale solamente con mirar una única proyección, porque en este caso una ablación de un flúter mitral clásico, en el lugar, la localización inicial que se escribió, no hubiese terminado esta arritmia. Entonces, por favor, ojo con las figuras de 8, miramos mucho. Aquí una propagación clásica, perimetral, podemos acabar, vamos a por la ablación. Ojo, si miramos una visión de las venas derechas, ahí el circuito está dando la vuelta a las venas derechas. A la hora de elegir qué línea vamos a hacer, tienes que saber si tienes que tratar una figura de 8 o no. En este caso de aquí, pared posterior, limpia, venas izquierdas, una reentrada alrededor de las venas izquierdas, venas derechas claramente pasivas, y a nivel del anillo mitral vemos que está también dando la vuelta. Ojo, es una figura de 8, a la hora de decidir qué línea de relación vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta. Entonces, nos obligamos a analizar todas las proyecciones. En este caso aquí, les comentaba antes, viniendo de la zona de la vena de Marshall, donde tenemos que de esta parte de aquí es donde se está originando el frente. Bueno, vemos, nos cuesta ver que las venas derechas no tienen nada que ver con ello y que a nivel de perimetral tampoco, porque claramente el frente nos está viniendo por aquí y no está dando la vuelta. Es decir, no cuesta nada, una vez que has acabado la proyección, mirar en conjunto las diferentes proyecciones de forma sistemática para no dejar figuras de 8. Analizamos mapa de activación. Bueno, cuando vemos cosas así, evidentemente ya todos sabemos que tiene todas las pintas de que hay una línea de bloqueo. Pero ojo que los sistemas de propagación, ellos te van a intentar dibujar un frente de activación que pasa desde aquí hasta el otro lado. Tienes que saberlo para tú mentalmente decir, no, ojo, aquí hay una línea de bloqueo, esto no me engañe el sistema porque realmente por ahí no está pasando frente. La direccionalidad últimamente puesta de moda con el sistema CARTO, pues un flúter perimetral en sentido antihorario y multimetral horario. Hay que reconocer que ayuda en muchos casos a la hora de casos complejos, a la hora de segundos procedimientos. Nosotros adoramos las maniobras de encarrilamiento, pero sí que es cierto que nos da un poquito de miedo, especialmente cuando no está sensando bien a la hora de estimular. Entonces, lo que intentamos es minimizar el número de encarrilamientos. Lo hacemos para confirmar o rechazar teorías. Es decir, una vez que creemos que sabemos nuestro circuito, ahí es cuando hacemos el encarrilamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, os comentaba antes, en este caso, que tenemos una reentrada a la izquierda dando vueltas perimetrales, pero que a nivel derecho lo que estábamos viendo es que parece que también está dando vueltas aquí. Bueno, pues para estar seguro de que esto es una figura de 8, que el sistema te lo está pintando como tal, te apetece un ciclo de retorno en la pared posterior. Y ese ciclo de retorno en la pared posterior nos sabe que es muy malo. Luego es una falsa sensación de rotación en las venas derechas y te valdría con el abordaje perimetral la línea que tú quieras. Entonces, ahí es cuando hacemos encarrilamientos. A veces te ocurre que es ciclo de retorno bueno en todo el cuerpo humano.
Entonces, cuando eso pasa, suelen ser habitualmente perivenas izquierdas, perivenas izquierdas o derechas, porque involucran tanto la parte anterior como la parte posterior de la aurícula izquierda, y en algunas taquicardias auriculares focales, donde tienes más 20, más 30, más 35 por todos los lados. Aquí está dando, bueno, toda la cara anterior, porque tienes una figura de hecho con perimetral, que lleva toda esta parte es circuito, pero también hay una doble línea, una nueva figura de hecho por aquí. Luego, todo este tejido aquí también es parte del circuito, y en la pared posterior igual. Luego, en este caso, en el ciclo de retorno bueno, por todos los lados. Aquí un paciente que se había hecho un MACE inicialmente, pero quirúrgico, pero se había quedado aquí, un gap aquí y otro gap aquí, entonces tenemos que estar dando la vuelta por todo el corazón, toda la aurícula izquierda. Muy buenos ciclos de retorno en la pared posterior, pero muy buenos ciclos de retorno en la pared anterior, especialmente en el lado izquierdo. Entonces, cuando son ciclos de retorno buenos por todos lados, suelen ser alrededor de las venas. Y luego, otra cosa es, ojo con los mini electrogramas dentro de las escalas. Por eso, otro motivo más por el que adoramos los catéteres de alta definición. Por ejemplo, en este caso vemos que tenemos una taquicardia auricular focal, y digo que es focal porque, a pesar de que parece que podría pintar un circuito, nos encontramos con que tenemos solamente 150 milisegundos de los 400, si miramos junto alrededor de una escala. Si miramos aquí la señal, vemos que, bueno, pues esto es lo que tenemos localmente, parece que esta zona está muerta. Pero si miramos despacio todas las señales, nos damos cuenta que aquí realmente hay algo que está vivo. Tenemos claros electrogramas que, si no tienes un catéter de alta definición, esto es imposible de ver. Aparte, en este caso hicimos maniobras y vemos que las variaciones entre los amarillos modificaban todas las aurículas. Para ablación, recomiendo sensor de contacto. Rápidamente, esto es un flute perimetral, ablación, no lo cargamos, hasta que no analizamos en qué punto la ablación había tenido menos de 5 gramos de contacto, no conseguimos quitarlo. En mi opinión, es extraordinariamente importante hacer ablación con sensor de contacto, porque una vez que es un diagnóstico, no la cagues porque no te has apoyado bien en la zona del istmo. Y luego, comprobando, nosotros antes los flutes auriculares izquierdos los hacemos con un único catéter. Ahora, sistemáticamente es con dos porque nos gusta saber si hemos realmente conseguido un bloqueo. Entonces, colocando los catéteres uno a cada lado de la línea, puede ver que tienes un bloqueo bidireccional en ambos lados. Con lo cual, dos catéteres. También aquí, estimulando la base de la aurícula izquierda, catéter alta definición al otro lado, y vemos los tiempos que nos aseguran de que realmente hemos conseguido una línea. Y por último, intentando que no quede nada fácilmente inducible, porque a veces tras tu ablación la lías más, ¿no? Aquí hemos quitado un flute, estamos muy contentos por limitar, estimulamos con un extra estímulo y de forma sistemáticamente nos aparece esta taquicardia confuncional, que tuvimos que mapear, buscar dónde está, hasta ir a por ello. Y una vez hecho eso, pues sistemáticamente analizamos la inducibilidad y si realmente no se induce nada, ahí es cuando paramos. Porque a veces te ocurre que estás muy contento por haber quitado un flute y el que te vuelve en el seguimiento no es ese, sino otro que probablemente puede ser inducido con facilidad. En este caso, si recordamos inicialmente que vimos 5 flúteres, tras los 5 flúteres intentamos y afortunadamente no salió un sexto. Entonces, por ello, mejorar la logística, mapear más despacio, pensar mucho más, ojo al contacto cuando haces la ablación, chequea que las líneas de bloqueo son completas, intenta que no quede nada fácilmente inducible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, a continuación damos paso a la doctora Calvo del Hospital Universitario Miguel Servet, que nos va a hablar de cuál es su estrategia cuando falla en una ablación de taquicardia ventricular idiopática del tracto de salida. Hola, buenas tardes a todos y gracias en primer lugar a la organización por la invitación y sobre todo por el esfuerzo por haber, pese a todo, celebrado el congreso. Y bueno, sabemos que este tipo de arritmia en general nos ofrece unos resultados satisfactorios que oscilan en torno al 85% de forma aguda y el 70% a largo plazo, pero es verdad que varían mucho en función de la localización. Si en general, cuando tenemos arritmias del tracto de salida del ventrículo derecho, el éxito es superior al 90%, este éxito suele ser inferior cuando el origen está en las cúspides aórticas y es claramente inferior cuando ya tenemos un foco epicárdico. ¿Y cómo vamos a afrontar nosotros este tipo de intervención? Pues en primer lugar, como siempre, suspenderemos el tratamiento antiarrítmico unos días antes y lo primero que haremos a la llegada del paciente al quirófano es monitorizarlo. Porque todos tenemos la experiencia de pacientes que tienen más de un 20% de extras en el holter que llegan a quirófano y no hay manera de que tenga un solo extra ni de inducir ningún tipo de arritmia. ¿Vale? Y es por ello que nosotros nunca utilizamos anestesia general en este tipo de procedimiento. Y lo que haremos es intentar, como sea, provocar la arritmia, ya sea con estimulación ventricular o incluso auricular si hace falta, o fármacos. Y existen también grupos que utilizan técnicas más
innovadoras, digamos, y así, por ejemplo, este grupo describía pues una determinada serie de desencadenantes en los pacientes, pues por ejemplo, pacientes que relacionaban los extrasístoles con pensar en una relación conyugal complicada, un accidente reciente de vehículo, pues les hacían un poco rememorar ese evento. O pacientes que sí que hemos visto que tienen una relación con la deprivación del sueño. Pues una opción puede ser prohibirles dormir la noche anterior. O incluso una técnica más innovadora es en este grupo de electrofisiólogos describían un paciente que tenía como desencadenante el beber vino tinto. Pues lo que hicieron en este caso es, durante la intervención, darle al paciente vino tinto. Con lo cual, además de exitosa que describe la intervención, supongo que sería entretenida. En fin, una vez que vemos la extrasistolia, todos sabemos que si la transición es tardía, lo más probable es que se localice en el tracto de salida del ventrículo derecho y, sin embargo, si la transición es precoz, es más probable que tenga un origen izquierdo. Sin embargo, cuando la transición está en V3 ya comenzamos a dudar. Y existen múltiples algoritmos que, además de ser imposibles de recordar, pues no son siempre perfectos. Y existe también una maniobra que es sencilla y que nosotros solemos hacer en quirófano, y es colocar un catéter diagnóstico en el apés del ventrículo derecho. Y mediremos la distancia entre el electrograma intracavitario desde apés del ventrículo derecho hasta el origen de la extrasistolia. Cuando este intervalo es superior o igual a 49 milisegundos, ya sospecharemos un origen izquierdo. Y lo que siempre nosotros vamos a utilizar son sistemas de navegación. Sistemas de navegación con todas sus limitaciones que ya conocemos. Y este es un ejemplo muy ilustrativo que, con el sistema de notación automática del sistema de navegación, en este caso del CARTO, obtuvimos el foco más precoz en esta zona del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahora bien, cuando revisamos los puntos y reajustamos, vimos que el sistema perdía toda esta precocidad, esta señal bipolar. Y a la hora de reanotarlos bien, pues vimos ya que la zona más precoz estaba aquí, claramente distante de la anterior. Y de hecho el éxito de la ablación se obtuvo en ese punto. Con lo cual, ojo con los sistemas de navegación, que nos ayudan mucho, pero también nos pueden engañar. Y obviamente nos fiaremos también de los electrogramas bipolares, no solo de los bipolares, sino también recordar que existen también los monopolares. ¿Vale? Buscaremos ese complejo QS con esa deflexión rápida negativa. Y el pace mapping, cuando la densidad, sobre todo de la extrasistolia, es bajita, nos va a ayudar. Y nos va a ayudar sobre todo en el tracto de salida derecho, porque en el izquierdo muchas veces tenemos problemas de captura, o incluso el pace mapping puede ser diferente por un problema de conducción preferencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a abordar este tipo de arritmias? Pues vamos a hacer un mapeo secuencial. Incluso aunque sospechemos que tiene un origen izquierdo, mapearemos el lado derecho. Aunque sea un mapeo rápido, pero empezaremos a mapear el tracto de salida del ventrículo derecho, incluso la vena cardíaca media interventricular anterior, y luego ya pasaremos al tracto de salida del ventrículo izquierdo y en último término, si es necesario, el epicardio. Y para el mapeo izquierdo, nosotros pues también hemos ido aprendiendo con los años. Inicialmente utilizábamos toda la artillería que teníamos, es decir, al paciente antes de la intervención le pedíamos un TAC coronario, y una vez en quirófano mapeamos con el sistema de navegación que integramos con el TAC coronario, y además llamábamos a los hemodinamistas para que nos hicieran unas CORs, que integrábamos con todo lo demás. Luego, y lo primero que aprendimos es que teníamos que prescindir del hemodinamista, y lo que hacíamos era una ortografía, que igualmente integrábamos con ese TAC coronario y con el sistema de navegación. Hace ya un tiempo conseguimos tener una herramienta del CARTO, que es el Uniview, que nos permite proyectar el CARTO en la escopia. Y con ello ya al principio sí que seguíamos utilizando el TAC coronario y la ortografía, pero ya últimamente ya nuestra estrategia es ya prescindir también del radiólogo, de modo que lo que hacemos es mapear el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y una vez mapeamos hacemos la ortografía. ¿Vale? Y de esta manera ya podemos saber si estamos en una zona segura por proximidad de las arterias coronarias o no. Como por ejemplo en este caso, este era el punto más precoz, que como veis está muy próximo a la coronaria izquierda, y lo que hicimos es aplicar en esta zona que la precocidad era buena,
no tan buena como aquí, pero era óptima. Y de hecho, en el seguimiento de este paciente, que inicialmente tenía un 40% de extras en el Holter, pasó a tener menos del 1%. ¿Y qué es lo que hacemos cuando la ablación es fallida? Pues no es otra cosa más que una ablación unipolar secuencial, que llamamos. Es decir, comenzamos a aplicar radiofrecuencia en el punto que consideramos más precoz, que en este caso era en el tracto de salida del ventrículo derecho, en el que teníamos precocidades en la bipolar de 30 milisegundos. A pesar de ello, en este caso, la arritmia persistía, en este caso extrasístoles, y lo que hicimos fue mapear el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí vimos estas zonas precoces entre el RAF entre la cúspide derecha e izquierda, y a pesar de tener buenas señales, de nuevo, la arritmia seguía persistiendo. Lo que hicimos es volver de nuevo al tracto de salida del ventrículo derecho y en un punto muy próximo al inicial, con precocidades muy similares y con un pacemap 12 de 12, en este caso la ablación ya fue efectiva. De modo que tuvimos que aplicar tracto de salida derecho, izquierdo y volver otra vez al derecho. Bueno, y este es el Holter de control de este paciente meses después, que es digno de remarcar porque, como veis, tenía 0% de extras, 0 extras, y es un Holter real de 24 horas. ¿Vale? Entonces, una zona que merece la pena comentar porque nos va a poner en más de un aprieto va a ser el SAMIT, que como sabéis es la zona triangular delimitada por la circunfleja y la DA y atravesada por la cardíaca media interventricular anterior, y en la que hay una zona que denominamos no accesible por la proximidad a las coronarias y porque está llena de gas epicárdica, y otra zona más accesible a nivel más lateral e inferior. ¿Y cuál va a ser nuestra estrategia en el SAMIT? Pues va a ser un poco sálvese quien pueda. Es decir, empezaremos ese mapeo secuencial, mapeando las cavidades, y si vemos la precocidad, la mejor precocidad en la vena cardíaca media interventricular anterior, como era el caso, lo que haremos en este caso es, esta vez sí que llamaremos a los hemodinamistas para que nos hagan unas coros, y si la distancia es segura, que definimos segura como un mínimo de 5 milímetros a las coronarias, aplicaremos radiofrecuencia. Si esta distancia no es segura, o bien en ocasiones lo que nos sucede, que a pesar con el catéter diagnóstico, que podemos llegar con el catéter diagnóstico, a veces con el catéter de ablación no llegamos a esa zona, o bien no podemos aplicar radiofrecuencia por un problema de impedancia, lo que haremos es buscar la zona más precoz ya a nivel endocárdico, que en este caso era en el tracto de salida del ventrículo derecho. Si a pesar de ello la arritmia persiste, una cosa importante es mirar la morfología de esa extrasístole, porque en ocasiones con el polígrafo quizás hay cambios sutiles que no distinguimos, pero sí que es verdad que con los sistemas de navegación enseguida se dan cuenta porque les cambia la plantilla. En ese caso es interesante remapear otra vez las cavidades para ver si existe un cambio en la salida, y si no es el caso y seguimos con la arritmia, ya nos plantearemos un abordaje epicárdico. Abordaje que sabemos que tiene unos resultados muy poco óptimos. Y de hecho estos son los resultados del grupo de Marlinsky, en el que describen los datos de 23 pacientes, en los que hicieron un abordaje epicárdico percutáneo. De ellos solo pudieron aplicar radiofrecuencia en un 61%, en 14 pacientes, y en el resto no pudieron por proximidad a las coronarias. Y de esos pacientes solo tuvieron éxito de forma aguda en el 23%, y éxito que solo se mantuvo en el tiempo en 4 pacientes, en un 17%. Es decir, que solo en 4 o 23 pacientes tuvieron un éxito. Y se han descrito una serie de criterios que nos permiten predecir ese éxito del abordaje epicárdico, y que se deben cumplir al menos 2 de estos 3 criterios, que el ratio de la Q a VL a VR sea mayor de 1,85, RS en V1 sea mayor de 2 y que no haya Qs en V1. Si se cumplen al menos 2 de estos 3 criterios, podemos, por lo menos la probabilidad de tener éxito mediante este abordaje epicárdico es mayor. Si no se cumplen, por lo menos en nuestro caso, ni nos planteamos un abordaje epicárdico. Antes que ello, nos plantearemos otras alternativas. ¿Y qué otras alternativas tenemos a la ablación convencional? Pues bien, una opción es la ablación bipolar, que sobre todo es útil si sospechamos un foco intramural. ¿Y en qué consiste la ablación bipolar? Consiste en utilizar 2 catéteres de ablación, 2 catéteres de ablación, en este caso irrigados, para lo que necesitamos 2 fuentes de
de irrigación, o sea, 2 bombas de irrigación, pero una sola fuente de radiofrecuencia, a diferencia de la ablación unipolar simultánea en el que utilizaremos 2 fuentes de radiofrecuencia independientes. Entonces, en este caso, uno de los catéteres de ablación lo conectamos, como siempre, a la fuente de radiofrecuencia, que sería nuestro catéter activo, y el otro catéter, mediante una conexión un poco especial, lo conectaremos como si fuese el parche de dispersión. De esta manera podremos aplicar radiofrecuencia en una zona muy limitada. Desventajas, solo tenemos una fuente de radiofrecuencia, por lo tanto solo podemos controlar los parámetros de ablación de uno de los catéteres, el que hemos considerado activo. Desventajas, y esto que se comenta someramente en la serie de casos clínicos que hay con esta técnica, y así que se comenta de paso en las limitaciones. En nuestro caso es verdad que solo hemos hecho un caso con ablación bipolar, pero sí que tuvimos un POP que, pese a estar aplicando con solo 30 vatios, que no era una energía muy elevada, hubo un aumento brusco de impedancia a 405 y se dio un POP. Es verdad que paramos inmediatamente la aplicación y no pasó nada. De hecho, cuando preguntamos al paciente qué tal estaba, el paciente, muy manico él, nos dijo que había oído un ruidico y ya está, en ello quedó todo. Pero bueno, es un riesgo que está ahí, ¿vale? Y lo mismo con la ablación unipolar simultánea, también se ha descrito un aumento de POPs. Otras opciones, una opción que está siendo cada vez más empleada es el uso del suelo salino a mitad de concentración. Con ello, al tener menos carga iónica, obtenemos mayor impedancia y nos permite aumentar el tamaño de la lesión. Y estos son los datos de un estudio en el que a pacientes en los que la ablación con el suero salino convencional era fallida, lo que hacían era emplear el suero salino a mitad de dosis y con ello consiguieron aumentar el éxito casi un 70%. Ahora bien, es verdad que cuando analizaron los datos de estos pacientes vieron que en ese grupo de pacientes en los que se había usado el suero salino a mitad de dosis, el porcentaje de recurrencias fue mayor. Por lo tanto, hay que mirar también cuáles son los resultados a largo plazo y hace falta más estudios. Y por otra parte, también se describe un ligero aumento de la incidencia de POPs. Otras alternativas, cuando estamos limitados por proximidad a zonas críticas, arterias de las coronarias o bien el nervio fénico, podemos plantearnos el uso de la crioterapia en lugar de la radiofrecuencia o incluso optar por un abordaje quirúrgico. Y ya otras opciones, cuando existen sobre todo ramas septales que son óptimas, es la ablación tanto transcoronaria como transvenosa con etanol, que estas estrategias se han utilizado sobre todo en el SUMMIT y se describen también, son series de casos clínicos que no hay mucha evidencia, pero por lo menos sí que es verdad que el éxito agudo era elevado. Ahora bien, el porcentaje de recurrencias también no era muy bajo, ¿vale? Y ya para concluir, cuando nos encontramos con este tipo de arritmias, antes de la intervención, hacer un breve recordatorio de la anatomía de los tractos de salida y utilizar toda la herramienta diagnóstica que tenemos en nuestra mano, tanto los electrogramas bipolares como monopolares y todo el material que nos prestan los sistemas de navegación que actualmente cada vez nos permiten obtener una mayor precisión. Y lo que haremos es tanto un mapeo como una ablación secuencial si hace falta. Es decir, empezaremos por el tracto de salida derecho, a continuación vena cardíaca media, interventricular anterior, que o bien, si ya en esta zona tenemos buenas señales, podríamos aplicar radiofrecuencia, bien como es nuestro caso, antes de aplicar radiofrecuencia a la vena cardíaca media, iremos al tracto de salida ventrículo izquierdo a ver si tenemos mejores precocidades. Que todo lo anterior no nos convence o es fallido, recordar también la arteria pulmonar, que es interesante el mapeo de la misma. Y ya como último recurso, si seguimos sospechando un abordaje epicárdico, pues nos plantearemos ese abordaje epicárdico percutáneo si al menos cumplimos 2 de estos 3 criterios. Y finalmente ya recordar esas estrategias un poco más alternativas y con menor evidencia, pero que en un momento determinado nos podrían ayudar. Y eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias Nayara, muchas gracias por la exposición, por atenderte al tiempo. Y para finalizar la mesa, os presento, doy paso al doctor Almendral, que nos va a hablar de cuál es su estrategia tras un intento fallido de ablación de taquicardia ventricular isquémica. Muchísimas gracias.
Nicasio, muchas gracias, José. Mi agradecimiento a la organización por esta oportunidad. Y mis comentarios van a ir en relación a un caso reciente que les presento aquí brevemente. Un hombre de 78 años con numerosas comorbilidades y una larga historia de enfermedad coronaria, con un infarto anterior en el año 2014, enfermedad de un vaso, implante de un stent de aproximal, fracción de eyección reducida. En el año 2015 sufre una parada cardíaca recuperada, a raíz de lo cual se le implanta un desfibrilador. En el año 2019, y debido a que tiene una clase funcional pobre, se le realiza una coronariografía que muestra que el stent está permeable y no hay nuevas lesiones. Se realiza un upgrade a terapia de resincronización cardíaca porque tenía previamente un porcentaje de estimulación elevado y recientemente presenta episodios de taquicardia ventricular sostenida, monomórfica, recurrente. Se tratan con éxito con ATP y en alguna ocasión tiene una descarga. En principio se reprograma el DAI, se sube la dosis de sotalol a 240 miligramos diarios, pero poco tiempo después realmente entra en una situación de taquicardia ventricular monomórfica incesante, múltiples tratamientos del desfibrilador, ingresa y al día siguiente se le hace un estudio electrofisiológico. Les muestro aquí el electrocardiograma basal, en el cual se aprecia una cicatriz de localización anteroseptal. Ese es el electrocardiograma de la taquicardia espontánea, taquicardia con morfología bloqueo de rama derecha, eje superior. Ese comportamiento incesante a que me refería en determinados momentos se expresaba de esta manera, como ven, terminaciones de taquicardia con reiniciaciones inmediatas en parte de los momentos de su ingreso inicial. Les muestro ahora algunos aspectos del estudio electrofisiológico. El mapa de voltaje bipolar muestra zonas de bajo voltaje, de localización próximo al ápex en la zona superior, pero también estas otras zonas de bajo voltaje próximas al anillo mitral. No había grandes zonas en las cuales se observaran electrogramas tardíos, aunque en alguna zona en concreto de localización lateral basal, realizado este mapeo con catéteres de alta definición, pueden verse estos electrogramas tardíos, pero como digo, eran zonas circunscritas. Se inicia taquicardia ventricular, que es la clínica. Se realiza una cartografía no muy extensa porque la tolerancia clínica era limitada. Se observa esta zona que es lo más precoz con un electrograma a -90. Se realiza encarrilamiento, en principio con buen ciclo de retorno, pero aquí les resumo lo que ocurrió en el resto de ese procedimiento. Se realizaron aplicaciones inicialmente en taquicardia que resultaron infructuosas. Como digo, en un momento dado la taquicardia fue mal tolerada y obligó a su terminación. Se siguió trabajando en ritmo sinusal. Había una topoestimulación que podemos considerar aceptable, aunque no perfecta. Como decía, los hallazgos de electrogramas tardíos fueron escasos. Se realizaron en total hasta 50 aplicaciones de radiofrecuencia, involucrando la región septal, basal e inferior, y en la región lateral una línea que cruzaba esa zona de bajo voltaje. Sin embargo, la evolución clínica fue desfavorable, ya que continuó el paciente con taquicardia incesante de la misma morfología. Por tanto, estamos ante lo que se nos ha planteado, un intento de ablación fallido. ¿Qué hacemos en este momento? Yo, por plantear una estrategia que además pueda tener un carácter de fácil recordatorio, me gusta darle esta consideración de 4 palabras que empiezan por R. Reflexionar, revisar lo que hemos hecho, releer literatura que nos ilustre y nos ilumine
y reconsiderar para otro procedimiento. Esa sería la propuesta que yo les haría. En ese momento de reflexión, lo primero que nos llamó la atención es que esas zonas de escara basal realmente no tocan para un paciente que tiene un infarto anterior con enfermedad de un vaso. Por el contrario, la escala basal es característica de la miocardiopatía dilatada idiopática. Aquí les muestro dos publicaciones realmente. La primera en la cual esto se puso de manifiesto de forma muy llamativa y muy contundente, diría yo, que se estudió a 19 pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica y taquicardia ventricular, y en todos ellos se encontró la existencia de electrogramas endocárdicos de bajo voltaje localizados en la región basal, realmente perivalvular del ventrículo izquierdo. Aquí se muestran algunos ejemplos que, como ven, las zonas de bajo voltaje se circunscriben alrededor del área del anillo valvular mitral o aórtico. Y sin embargo, esas zonas de bajo voltaje tampoco son muy extensas. Representan en este estudio el 20% de la superficie endocárdica. En un editorial posterior del mismo grupo realmente proponen de alguna manera esa hipótesis que en cierta manera es unificadora y característica de las situaciones de miocardiopatía no isquémica. Además, la presencia de escala septal es característica en este contexto de la miocardiopatía dilatada idiopática. Así se ha puesto de manifiesto, quizá en estos dos estudios son los más, de una forma más clara. En el primer estudio, año 2013, en relación a datos obtenidos de pruebas de imagen con resonancia, en la cual de nuevo se ven estas zonas que corresponden a la región septal, como podemos ver, próximo a los anillos valvulares. Hay otra zona característica también de fibrosis que tiene otra localización que sería en este caso lateral, pero no es el tema que nos ocupaba en este momento. La doctora Oloris, y cuando estaba en Milán, en el grupo del doctor de la Vela, pues hizo este estudio muy ilustrativo en el cual, en este caso, sobre 87 pacientes y derivado de hallazgos de los propios estudios de cartografía intracardíaca, pues de nuevo ponen de manifiesto estas dos posibilidades. Y hay una zona septal basal o una zona lateral, también basal, como las dos localizaciones más características de presencia de escara en el contexto de la miocardiopatía dilatada idiopática. Y como decía, hay que revisar los procedimientos porque uno puede cometer errores. Y es importante revisarlo para dejar claras las cosas. Y lo que al revisar el procedimiento nos dimos cuenta es que la taquicardia en sí tenía irregularidades. No era una taquicardia con un ciclo de 370, sino, como podemos ver, tenía oscilaciones en su ciclo, de manera que los ciclos más cortos eran de 350 o incluso menos. De forma que ese ciclo de estimulación de 350 era demasiado próximo al ciclo de la taquicardia. Es posible que estuviera dando lugar a un fenómeno de captura intermitente. Eso es importante porque los datos del encarrilamiento ya se transforman en algo incierto. Pueden ver que durante la estimulación, de hecho, se observan pequeñas modificaciones en la morfología del complejo QRS, probablemente expresión de esa captura intermitente durante la estimulación porque el ciclo de estimulación no era lo más adecuado. De manera que ese buen PPI queda en entredicho, ese buen ciclo de retorno que habíamos comentado previamente en la zona endocárdica basal, próxima y septal, próxima al anillo mitral, pues ya lo hemos puesto en entredicho. Igualmente nos llama la atención que cuando analizamos los mapas de voltaje monopolares, pues esto es aquí lo que les he presentado antes, los mapas bipolares, podemos ver
que la región septal muestra una anomalía más difusa que la que el mapa bipolar nos hacía ver como, digamos, una zona muy circunscrita. Aquí te encontramos que realmente el mapa monopolar muestra que la región septal es mucho más patológica de lo que el mapa bipolar hacía pensar. En contraste con el ventrículo derecho, que sin embargo tiene un mapa monopolar de la zona septal casi normal, a excepción de una pequeña zona muy próxima al anillo tricúspide. Y revisando la literatura también nos pone de manifiesto que la ablación de estos sustratos intramiocárdicos en las miocardiopatías dilatadas es compleja y es difícil. Quiero mencionar esta publicación reciente porque pone de manifiesto, fíjense, estudia pacientes a los cuales se le han realizado más de un procedimiento de ablación en el seno de miocardiopatía dilatada y en la cuarta parte de ellos o más, 2 o más procedimientos. Y cuando vemos los determinantes de que se realice más de un procedimiento repetido, es decir, 2 o más, vemos que no es la edad, ni siquiera es el hecho del tipo de enfermedad cardíaca estructural, ni siquiera la forma de presentación de la taquicardia como incesante o no, sino la presencia de este sustrato intramiocárdico que condiciona la mayor frecuencia de necesidad de realización de más de un procedimiento. Y también, como acaba de mencionar la doctora Calvo, el hecho de que sea necesario realizar, digamos, terapias, digamos, alternativas o, digamos, no convencionales de ablación, como por ejemplo ablaciones prolongadas, aplicación de radiofrecuencia bipolar, el uso de suero salino de baja concentración o incluso cirugía, como ya se ha comentado en la presentación anterior. Otro aspecto relevante es el hecho de poder detectar estos sustratos intraseptales mediante la caracterización de los tiempos de conducción intraseptal, como esto permite identificar la presencia de escara intramural. En este estudio se comparó el tiempo de conducción transeptal en 40 pacientes sin escara definida por pruebas de imagen o por el mapa de voltaje monopolar y 26 pacientes en los cuales existía una escara septal. Y se vio que este parámetro, un tiempo de activación transeptal superior a 40 milisegundos, como pueden observar en la gráfica que muestra los datos de cada uno de los pacientes, pues en cierta manera caracterizaba al grupo que tenía presencia de escara septal. Y típicamente, además, como pueden ver en esta imagen, la zona de bajo voltaje monopolar excede con mucho a la bipolar, cosa que, como acabamos de ver, también ocurría en nuestro paciente. Y finalmente, entonces, es que esta asociación entre enfermedad coronaria y miocardiopatía dilatada es algo insólito. Bueno, digamos que es muy raro, pero no insólito. De hecho, hay esta publicación del grupo de Filadelfia que muestra que sobre 700 pacientes con taquicardia ventricular posinfarto o infarto y taquicardia ventricular, mejor dicho, en 9 de ellos, sus zonas de bajo voltaje, como decíamos, no tocan para la enfermedad coronaria que presenta el paciente, no son congruentes con la enfermedad coronaria y además son típicamente, como se puede ver en la imagen, perivalvulares, en cierta manera parecidas a el paciente con el cual nos enfrentábamos nosotros. De forma que a este segundo procedimiento, después de este proceso de reflexión, de revisión de nuestro procedimiento previo, de análisis de la literatura y de reconsideración qué cosas íbamos a hacer, pues hicimos este tipo de estudios. Ya pueden ver cómo el sustrato intraseptal lo reconfirmamos con estos tiempos de conducción realmente extremadamente prolongados, por lo que acabamos de ver. Fíjense, decíamos mayores de 40, aquí superan a 100 milisegundos en algunas zonas, porque en otras del septo no era así. En otras zonas, sin embargo,
eran tiempos más normales, pero en la zona basal eran especialmente prolongados. Y así preparados, pues realmente realizamos un segundo procedimiento en el cual, por hacerlo breve, pues digamos que realizamos aplicaciones de radiofrecuencia prolongadas, como pueden ver aquí, en una caída de impedancia a lo largo de 2 minutos de aplicación, con potencias que llegaban, en algún momento llegaron, o casi siempre llegaban a 40 vatios, la posición del catéter aquí se manifiesta, y la verdad es que nuestro paciente, después de este segundo procedimiento, no ha vuelto a tener recurrencias de esa taquicardia que se presentaba de forma incesante. De forma que, como conclusiones, yo creo que tenemos que estar ojo a visor en pacientes coronarios, no vaya que sus zonas de bajo voltaje no sean apropiadas a sus zonas de enfermedad coronaria reconocida. Sobre todo si la escara tiene una presencia basal, con la que en ellos se puede coexistir la presencia de una miocardiopatía dilatada idiopática, lo cual es una asociación que, como hemos comentado, aunque es rara, no es, digamos, insólita ni nunca vista, porque de hecho ha sido motivo de una publicación. No es raro en la miocardiopatía dilatada la presencia de este tipo de sustrato intramiocárdico septal, que realmente nos va a hacer la ablación más compleja y tenemos que ir preparados para ello con las herramientas que habíamos comentado previamente. Y por tanto, pues de una forma, si ustedes quieren, fácil de recordar, yo propondría que ante una ablación fallida utilicemos las 4 R's. Reflexionar, revisar lo que hemos hecho previamente, releer la literatura, o se puede quitar la R si es que leemos literatura nueva, y reconsiderar la estrategia que vamos a realizar en nuestro próximo procedimiento. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jesús. José, no sé si, como tienes tú el chat, ¿no? No sé si has recibido ya comentarios, preguntas de la audiencia. ¿Quieres dirigir esta segunda parte de la discusión? ¿Sí? Tengo alguna pregunta. Tengo preguntas de momento para Jorge Toquero. La primera es, a fin de minimizar REDUS, ¿en qué caso se plantearía de entrada en una vía accesoria el uso de navegadores o ir al epicardio de entrada? Y la segunda pregunta es, en las vías izquierdas, ir vía retrógrada, vía transeptal o, dependiendo de los casos, uno u otro acceso. Para la primera pregunta de entrar con un navegador de entrada, nosotros de hecho no nos lo planteamos, el de entrada. Y el epicardio de entrada tampoco. Sí que hay criterios publicados que pueden hacerte pensar de que solo por el electro de superficie esa vía va a ser muy epicárdica, pero lo cierto es que no planteamos un abordaje epicárdico de entrada, ni tampoco el uso de navegador de entrada. En algún caso sí hemos montado el navegador sobre la marcha, porque el navegador para una vía accesoria, dependiendo de qué localización, con nuestro técnico podemos ser capaces de manejarnos, y recuerdo algún caso donde hemos montado el navegador sobre la marcha, pero no de entrada. Y en cuanto al abordaje para las vías izquierdas, transeptal o retroaórtico, creo que va en función de los años, ¿no? Y nuestro ejemplo en el laboratorio es: yo soy más de abordaje retroaórtico, Víctor es más de abordaje transeptal. Con aquello que te hayas acostumbrado a manejar desde el principio es con lo que te sientes cómodo. Mi conclusión de esto sería el que te ofrezca mejor contacto. Entonces, hay veces que el abordaje transeptal te puede ofrecer mejor contacto, hay veces que es el retroaórtico el que te ofrece mejor contacto. El problema muchas veces es que cuando te decantas por uno, el tema de la anticoagulación, si te has decantado, por ejemplo, por retroaórtico, el hacer el transeptal con el paciente ya anticoagulado siempre cuesta un poco. Y a la inversa. Entonces, eso muchas veces te lleva a un segundo procedimiento. He hecho uno de los abordajes y ahora con el paciente anticoagulado no me animo a hacer el segundo abordaje y lo planificas para un segundo. Muy bien. Sí, nosotros lo que te parece cada vez hacemos más con navegador, y básicamente el navegador ayuda, pero sobre todo por el sensor de contacto. Entonces, yo creo que estamos pelados de haber estado años con vías accesorias de las 5 de la tarde seguir quemando, y de lo que usamos catéter y sensor de contacto, y antes de aplicar, aparte del electrograma, chequeamos que tengamos más de 5, 8, 10 gramos
yo creo que nos ha disminuido mucho el número de aplicaciones. Desde luego, acabamos antes en tiempo y la tasa de recurrencias, afortunadamente, es bastante buena. Es decir, para mí, personalmente, me ha venido muy bien el sensor de contacto. ¿Que eso me puede llevar a que tenga que encender el navegador de entrada? Bueno, en el caso de Carto no hace falta, hay un truco, pero con los demás sí. Pero debo reconocer que prefiero invertir en un procedimiento un poco más caro que tener que estar luchando contra las recurrencias después. Entonces, y luego en cuanto al transectador retroórtico, pasó que yo he nacido con retroórtico, entonces para el transectar me costó más, pero ha sido a raíz de los niños cuando me voy a más con transectar. Y la experiencia que tenemos es que hay casos en que por mucho que veas transectar, acabas yendo por retroórtico porque no lo has conseguido, llegas por retroórtico que acabas yendo transectar. Entonces, como la heparina siempre es un tema para eso, lo que sistemáticamente hacemos, ya sabéis, es pinchar con eco. Entonces, no nos importa pinchar una arteria tras 12.000 unidades de heparina porque estamos viendo la punta de la aguja. Lo que no se me ocurre es sin eco, pues me voy a poner a pinchar con 14.000 de heparina. Entonces, yo creo que el hecho de poder disponer de eco vascular ahora te permite no tener que hacer un segundo procedimiento, porque primero es más caro y segundo, al paciente psicológicamente es duro, el primer procedimiento fallido, el segundo, entonces preferimos uno solo. Si es uno solo que encender el navegador, se enciende el navegador y pinchar la arteria o hacer el transectal con la heparina puesta, pero bajo control ecográfico. Entonces, sí, el transeptal en ambos sentidos, ¿no? Es decir, para pinchar la arteria, si ya has heparinizado y has hecho un transeptal, como viceversa, ¿no? De hecho, nosotros en fibrilación auricular ponemos toda la heparina de entrada, nada más coger la vía y hacemos siempre la punción transeptal, a lo mejor con 12, 13.000 unidades de heparina puesta, cuando hay un control ecocardiográfico, claro. Sí, sí. Muy bien. Sí, yo también comentar que realmente en casos que hemos empezado sin sensor de contacto y porque no iba bien la cosa hemos sacado un catéter de contacto, realmente te sorprendes de que en zonas donde tú veías electrogramas buenísimos, realmente el contacto era malísimo. Es verdad, es un dato sorprendente y dices, no, si yo creía que estaba fantástico y resulta que no tienes contacto. Entonces, creo que el valor es incalculable. En mi opinión también el valor del sensor de contacto es incalculable. Lo que pasa es que, claro, sube los costes y ese es el elemento a considerar, ¿no? Pero yo desde el punto de vista de la eficacia no tendría duda. Para vosotros, todos, la mesa en general, en la época actual del sensor de contacto y de las vainas deflectables muy buenas que aportan mucho, ¿qué hueco le veis al acceso superior para las vías anteriores derechas y anteroseptales? ¿Lo seguís usando o creéis que es un acceso que ya se ha desplazado por el uso de vainas que te aportan mucha estabilidad en esa zona? Mucha, entre comillas, la que te deja la zona, ¿eh? La que te deja la zona. Pero desde luego la mejora. A veces lo hemos usado, a veces con éxito y a veces sin éxito. O sea que de todo hay. Yo creo que es una posibilidad más a tener, ¿no? A tener en cuenta. Pero a mí, en mi opinión, no siempre resuelve el problema. A veces ayuda, a veces no, pero a veces sí. Nosotros la verdad es que de forma sistemática, en el momento en que vamos mapeando una vía anterior que no está encima del GIS, sino que ya tienes que irte a las 12 del reloj o un poquito más a la derecha, ya sistemáticamente ya no pues procedemos a punción también con eco del axilar o de la yugular y con interruptor 8F vamos para allá. Y realmente hemos ahorrado muchísimo tiempo desde que hacemos esto y no estamos mareando la perdiz con la vaina arriba abajo, es decir, nos parece mucho más fácil ir directamente por arriba. Lo que hemos visto en algunos casos yendo por arriba es que el sensor de contacto, por mucho que empujabas, teníamos 3 gramos, 4 gramos yendo desde arriba. Entonces hemos tenido que usar vainas ágiles EPI, la deflectable corta, para dar más soporte yendo desde arriba. Es decir, ir desde arriba no te garantiza un contacto de 50 gramos de entrada. En algunos casos, no me digas por qué, tenemos que sacar una vaina porque no es suficiente. Pero sí que siento que el grado de estabilidad que tienes, de hecho nos pasa muchas veces que mapeando desde abajo no hacemos bloqueos mecánicos, en cuanto nos ponemos arriba de la zona roja y pasas con el contacto de arriba, ¡pum!, la bloqueas mecánicamente. Y eso desde abajo, estas vías son difíciles de bloquear. Desde arriba, porque es mucho mejor cuando a cambio tienes que estar preparado de entrada cuando vemos el electro, eso de ir ya pintándome el campo porque es muy probable que vamos a entrar desde arriba. Con vainas deflectables y haciendo curvas como lo que mostraba en la presentación, invirtiendo la punta del catéter, hace mucho que no hacemos un abordaje superior, mucho.
Entonces, empleando o bien vaina fija o vaina deflectable. Muchas veces lo que yo le llamo curvas imaginativas al catéter. Le retuerces, entre comillas, para que de verdad garantices un buen contacto de la punta. Y haciendo eso, hace mucho ya que no hacemos ningún abordaje superior. Sí, lo de la curva invertida es una técnica que a mí me gusta mucho porque cuando vamos a esa zona anterior tiendes a lo mejor el impulso puede ser coger radios de curvadura amplios que te permitan llegar, pero ese radio de curvadura amplio te impide hacer una buena J invertida, ¿no? Entonces, muchas veces prefiero una curva pequeña que te permita apoyar, ¿no?, de forma invertida el catéter y te da muy buen contacto, sobre todo que hay veces tienes que huir un poquito del anillo por la anatomía de las vías derechas que hay veces que se insertan lejos, ¿no?, del anillo. Y yo creo que te garantiza además un mejor contacto, en la línea un poco de lo que hablabais de mejorar el contacto. Pues aparte de la opción de los navegadores, que por supuesto te acaban encareciendo, la vaina también te permite con esas curvas asegurar mucho mejor contacto que si vas con el catéter recto. Porque muchas veces cuando intentas mejorar el contacto lo que pierdes es la buena posición. Tu intento de mejor apoyo hace que ya no estés en la zona que te interesa. En cambio, si inviertes la punta de tu catéter, mantienes ese buen contacto, incluso lo mejoras porque te traes un poco el catéter y mejoras todavía más el contacto. José, Bueno, si quieres comentar algo, ¿tienes más? No hay preguntas de la audiencia, pero yo sí que tengo una pregunta para Javier, y es al hilo un poco de lo que él ha dicho de cuándo parar el procedimiento de ablación de flúter atípico, ¿no? Porque es bastante frecuente que si intentas inducir, induces, sigues induciendo, vuelves a mapear, terminas un flúter. Él ha dicho inducción sencilla. Eso pues es un poco relativo a lo que llamamos sencillo, ¿no? La pregunta es, al hilo de algún comentario que hubo en la sesión del lunes, ¿cuál es tu opinión sobre la posibilidad de hacer una ablación de sustrato en la aurícula? Las respuestas fueron bastante controvertidas el otro día. Yo no sé qué opinas tú y si alguno otro de los ponentes de hoy opina lo mismo o tiene otra opinión al respecto. Desde luego, lo que hemos visto en muchos casos es que hay flúteres muy fáciles de inducir después de quitar un flúter. Con lo cual, yo no me quedo tranquilo con ese paciente tras quitar el flúter inicial, con una pequeña rampa, ¡pum!, ya se ha metido en otro, sostenido. Entonces, como todo, también tienes que valorar el contexto del paciente, el tamaño de la aurícula, todo, ¿no? La edad, 40.000 cosas. Pero si un flúter es relativamente fácil de inducir, tienes que ir a por él. La probabilidad que aparezca. Entonces, por eso hace que a veces mapeamos el tercer flúter, el cuarto flúter. Debo reconocer que lo bueno de hacer con anestesia general es que te permiten mapear el tercer y el cuarto flúter. Si el paciente está despierto, el paciente está cansado, tú estás mucho más cansado todavía. Entonces, por ahí no vas a ir. Y otra pregunta, como siempre se me ha olvidado. Ablación de sustrato. Sí, entonces con el sustrato lo que hacemos es dos casos. El primero es cuando un paciente viene sin flúter, pero con historial de 2 o 3 flúteres atípicos diferentes y te vienen sinusal. Entonces, en esos casos sí que me gusta hacer un mapa en sinusal de potenciales tardíos. Y tras el mapa de potenciales tardíos, más que de voltajes de potenciales tardíos, lo que quiero ver, identificar aquellas zonas más tardías. Desde ello, si son relativamente fáciles de eliminar haciendo un box o ir a por ellas. Y tenemos algunos casos que no hemos inducido nada. Sencillamente hemos visto que había potenciales aislados en diferentes zonas, 2 o 3 zonas en la pared posterior, que se han aislado y tras eso hemos hecho el protocolo de inducción y no se induce nada de nada. Entonces, en ritmo sinusal, en aquellos pacientes en los que tienes miedo de que induzcas cosas muy diferentes porque han tenido 2 o 3 flúteres diferentes en seguimiento y te vienen en sinusal. Y luego otros de sustrato, si el paciente te viene con un flúter, a los 2 minutos pasa otro flúter, al cuarto hora pasa otro flúter y a los 20 minutos pasa otro, que no hay manera de mapear nada, en esos casos sí que hacemos un mapeo de voltaje, en ese caso si dices que voltaje, porque continuamente te está cambiando el flúter que no te permite hacer un mapa de activación, y en ellos es cuando sí que daríamos una evaluación sustrato por criterios de voltaje. Pero lo que intentamos hacer por criterios de activación en aquellos que te vienen en ritmo sinusal y antes de ponerte a inducir como un loco es déjame ver cómo está esta aurícula primero. Esos dos contextos. Muy bien. Un poco, me gustaría hacer una pregunta a los 4 ponentes, cada uno en su sustrato, y es el edema, el clásico edema, ¿no? Entonces, ¿cuándo parar? ¿Cuándo pensáis es mejor casi esperar el posible edema se resuelva
e ir con más seguridad a un segundo procedimiento antes de empezar a hacer medidas ya, digamos, que se salen de lo común, aumentar potencia, aumentar irrigación, etc. Bueno, Jesús, por ejemplo, en la TV isquémica, ahí la... Yo creo que el edema es una tremenda realidad. Lo primero que pienso, y en la que podemos, vamos, de hecho incurrimos todos los días cuando hacemos nuestras aplicaciones, ¿vale? Y por tanto, yo creo que el mensaje en ese sentido es que las aplicaciones ineficaces no son neutras, son negativas. Y hay que procurar minimizar las aplicaciones ineficaces, ¿no? En ese sentido, pues volvemos al tema de tener contacto o volvemos al tema de dar, digamos, tener algún tipo de algoritmo que nos marque, digamos, entre comillas, que hacemos una lesión. Dar la potencia adecuada, es decir, hay que conseguir que cada lesión en sí mismo sea buena. Dicho todo eso, es verdad que hay momentos, circunstancias y casos que por lo que sea, porque el catéter es inestable, porque se mueve, porque se desplaza, porque vuelve, sí, pues en un momento dado la percepción que tienes es que los electrogramas aquellos ya se han hecho todos, pues far field, todos son campo lejano, y no has conseguido nada. Y a lo mejor cualquier otro lugar de aplicación es una zona de riesgo o una zona problemática, ¿no? Con lo cual, hay un momento en el cual, efectivamente, es mejor parar y vamos otro día que el edema haya bajado. Ahora, ¿cuándo es la decisión que tomas? Pues, evidentemente, en cada caso tienes que individualizar. Pero que yo creo que es verdad, que en un momento hay que hacerlo. Nayara, Hombre, yo creo que, por lo menos en... ¿alguna recomendación en el tracto de salida en concreto? Yo creo que ahí el problema, antes de llegar a producir edema, es que no estás en la cavidad adecuada. Entonces, antes de insistir dónde estás, pues creo que a eso hay que abordar otras zonas. Que yo creo que es más complicado hacer un edema y que esa sea tu limitación que quizá en otros sustratos. Porque hay veces que tú estás empeñado, que ese es el foco más precoz, y sin más, mapeando otra zona, incluso una zona muy cercana a la que estás, tienes el éxito de ablación. Entonces, que aún así, pues lo que decía un poco el doctor Almendral, que estás aplicando y no consigues eliminar el foco, pues tendrás que plantearte otras alternativas más que seguir insistiendo. De hecho, muchas veces puede ser que sea un foco intramural. Entonces, por mucho que apliques, harás una edema, pero no vas a conseguir nada más. Javier, ¿alguna...? El flutter atípico, yo creo que son dos cosas. Primero, no empieces la ablación hasta que entiendas exactamente lo que está pasando. Yo creo que en algunos casos es, como veo fermentación, voy a empezar a aplicar aquí y a ver qué pasa. Entonces, claro, ya no sabes hasta qué punto es que no has quemado lo suficiente o es que no has llegado lo suficientemente lejos en el trayecto de la quemadura que tenías que hacer. Entonces, yo luego abogo más por empezar a quemar a la 1 de la tarde. Cuando ya has acabado con todos los mapas, todos tus pensamientos ya han sido canalizados a algo. Entonces, ahora con esto, esta es la línea que quiero hacer. Con lo cual te evitas eso, el haber pasado por una zona de interés, haber aplicado poco, haber ido... Yo creo que es mejor seleccionar mucho antes de aplicar, para estar seguro de que no te vas a poner a dar bombazos antes de eso. Y lo segundo, mi opinión, insisto, catéter sensor de contacto es la única herramienta que tengo para que sé que si antes de empezar a aplicar aquí por aquí, no, pues ya estoy con 8 gramos de contacto, 10 gramos, 12 gramos, vale, aplico ahora. Entonces, si tú has aplicado con 12 gramos y no se ha quitado el flutter, no apliques con 25 gramos. A nivel auricular. Yo creo que ya el daño que quieres hacer ya lo has conseguido. El problema es si no tienes sensor de contacto, tu duda es, ya has hecho una línea mitral, vuelvo y repaso toda la línea porque no sé si en algún sitio no me he apoyado bien. Si lo has hecho con sensor de contacto, tú sabes que has tenido. Luego, si no se ha quitado, es que viene a otro sitio. Entonces, es aplicar tardíamente. Este es un muy buen estudio, como decía Nayara, analiza todas las opciones diagnósticas y luego, una vez que vas a quemar, el sensor de contacto para no hacer quemaduras pequeñas que te van a dificultar lo siguiente. Jorge, ¿algún mensaje muy breve para terminar que nos están pidiendo salir? Parar cuanto antes en función del riesgo de tu aplicación en las vías accesorias. Si estás cerca del sistema de conducción, si estás aplicando en el interior del seno coronario con un aneurisma, cuanto mayor sea el riesgo de tu aplicación, antes deberías parar, ¿no? Muy bien. José. Pues tu turno, yo creo que estamos en tiempo. Nicasio. ¿Eh?
Estamos un poco fuera de tiempo, igual le damos por... Fuera de tiempo, tenemos que terminar ya. Nada, pues agradecer a todos los ponentes vuestras excelentes exposiciones. La verdad es que podríamos estar discutiendo aquí mucho rato más, es una pena, pero el tiempo apremia. Así que gracias a todos y a la audiencia por su atención. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes a todos.